La siguiente sesión es una entrevista. Bueno, se ha dicho hace unos minutos que el Centro de Estudios Afrohispánicos tiene una vocación pluridisciplinar y además de la antropología y otras ciencias como los estudios culturales, el derecho, como vino el otro día alguien, ahí también hemos tenido compañeros que han trabajado sobre desde perspectivas ecológicas, bioecológicas, etcétera. Bueno, Álvaro Jones sobre prácticas médicas o, como podríamos decir, sociología de la sanidad, en fin. Bueno, también la historia, estamos aquí muy presentes y yo soy historiador y la sesión de hoy es como tituló Oriana Falachis, una entrevista con la historia. Pocas personas fueron testigos tan directos y protagonistas del proceso de descolonización como Adolfo Obiang Biko, el profesor Adolfo Obiang Biko, que fue uno de los militantes destacados del Monalige y muy cercano, incluso familiarmente, a su líder, que era Atanasio Endong, un personaje fundamental en la historia del proceso descolonizador y en la historia de Guinea. Y entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, es una entrevista para que él nos cuente su recuerdo, su memoria de ese proceso que ha dejado escrito en un libro de un interés enorme, a mi juicio, que es Guinea Ecuatorial del colonialismo al descubrimiento del petróleo. Lo he leído con mucho detenimiento y voy a procurar ahondar más, es decir, que nos cuente más cosas. De todas formas, una de las cosas que tiene un interés enorme el libro es la descripción que hace de sus recuerdos de lo que fue la vida colonial. De eso, claro, no le voy a preguntar porque prefiero centrarme en la parte ya del proceso descolonizador, pero desde luego recomiendo vivamente que se lea porque tiene un valor enorme. Y yo he aprendido un montón de cosas leyendo los testimonios, los recuerdos de Adolfo. Bueno, Adolfo nació en Igombegombe, en el distrito de Río Benito, entonces, ahora en Bini, en 1940, con lo cual ya en 1960, 59 mejor dicho, cuando la provincialización ya tiene 19 años, vivió vamos, su infancia y adolescencia y primera juventud en plena colonia, ¿no? Estudió en la escuela oficial de su pueblo primero y luego en la de Río Benito hasta los 8 años. Más tarde de allí pasó a la de Santa Isabel hasta los 11 y luego fue seminarista en Manapá desde los 13 a los 16, es decir, del 53 al 56. Luego se puso a trabajar en la sucursal del Banco Exterior de San Carlos, en la actual Luba, durante unos meses, y en el año 59 participó en la reunión clandestina que se celebró en Cogo con presencia de Atanasio, que estaba exiliado desde el 51 en Gabón, para la fundación de un grupo nacionalista, de activismo nacionalista, que un par de años después se pasó a llamar Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, el Monalige. Estuvo en la cárcel, como tantos otros militantes del primer nacionalismo, en 1960, y de allí él se fue al exilio y ya realmente su activismo fue más desde el exilio que desde el interior, lo mismo que fue el del propio Atanasio, que no volvió hasta prácticamente el año 67. Bueno, pues le doy primero la palabra para que él mismo se presente o nos dé una visión de conjunto y luego ya le iré haciendo las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo me gusta pararme cuando una persona está en la clase. No sé si no se puede levantar eso. Mira, ante todo, antes de que empiece mi introducción preliminar y nuestro coloquio, les pedimos un minuto de silencio para todos los pioneros y mártires de nuestra independencia, entre ellos don Pastor Torao Sicarra, Atanasio Ndongo Millone, Saturnino Ibongo Yanga, Enrique Gorimul Vela, y sin olvidar a los dos primeros que perdieron sus vidas por la causa de nuestra liberación, Enrique Mboy y Acacio Mañé.
Hay otros muchos más en la gran lista del martirologio de los libertadores de la patria. Bien, queremos decir gracias al rector de la universidad, la UNED, a la directora del Centro de Estudios Afrohispánicos, a los miembros fundadores de esta distinguida institución, a todos los miembros, como está el profesor Okembe, que no le conocía, y a otra persona más, que voy a leer sus nombres aquí. Bueno, el rector Ricardo Mayral, muchas gracias. Paz Moreno Feliu, directora, muchas gracias. Pilar Ensey, Mangue, muchas gracias. Enrique Okembe, al comité organizador y a todos los que han hecho posible nuestra presencia aquí, desde la urbe metropolitana neoyorquina a la Vía del Oso y del Madroño, la capital del Reino de España. Muchas gracias. Guinea, un país chiquito, del tamaño de Bélgica, o del estado de Maryland en los Estados Unidos de América, fue agraciada por la divina providencia por tener este regalo de tener una tierra fértil, abundantes aguaceros o lluvias, y petróleo, quiere decir hidrocarburos y el resto. Lo que pasa es que el país tan chiquito, que apenas tiene 1 millón de habitantes, no debía carecer de bienestar social y progreso material. Mas la historia y la naturaleza siempre han estado a menudo en desacuerdo, el uno y el otro. Existen malentendidos y oportunidades perdidas que afectan el ascenso y la caída de un pueblo que quiere vivir bien. Guinea fue colonia de España durante 200 años. Creció hasta convertirse en un importante centro de actividad económica próspera, a pesar del colonialismo, y esto por su excelente cacao y frutas, bananas, mangos, aguacates, etc., y especie de madera preciosa muy deseada en Europa y demás países del extranjero, incluido algunos de Asia. Los colonos eran los amos y los nativos trabajadores sujetos a condiciones de poca justicia y abusos. La introducción del catolicismo y la escolarización de los niños bajo los auspicios de la Iglesia fue una potente institución vinculante entre amos y trabajadores. El concepto de libertad y autogobierno tomó conciencia en África en los años 50. El movimiento de liberación de la Guinea Española tuvo éxito en 1968, tras una tarea ardua y constante del movimiento independentista, Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial, en anagrama Monalige, desde el interior, en el interior del país y en el exilio, más las negociaciones por este partido en el Comité Libertador Africano de la Organización de la Unidad Africana, OUA, y en las Naciones Unidas. Me place el honor de haber sido parte activa o formado parte activa en estas actividades y de ser uno de los firmantes de la Carta Magna Independentista de la ONU en 1968. Por razones de manipulaciones del entonces presidente del gobierno español, don Luis Carrero Blanco, y los tejemanejes de los administradores coloniales en Guinea, Francisco Messier, alias Macías Nguema, vicepresidente del títere gobierno autónomo antes de la independencia, una persona extraña, sin preparación, partido político, ni historial político de lucha por liberación del yugo colonial. Lo metieron de en medio para destruir nuestro trabajo independentista y se llevó la primera magistratura del nuevo Estado afrohispano, la República de Guinea Ecuatorial, en unas manipulaciones
donde el verdadero voto decisivo que tocó los platillos de balanza vino de Madrid y de los administradores coloniales en Guinea. La estructura colonial, cruel como era, se desmoronó y fue reemplazada por una tiranía maliciosa y egoísta. Era la continuidad del sistema dictatorio colonial. Una tiranía dirigida por un nativo, adiestrado por sus jefes administradores coloniales, unos déspotas, elementos paranoicos y tiranos de remate que hicieron todo cuanto quisieron y pudieron contra la población guineana o nativa, devastada y oprimida. Una tiranía similar a las habidas en Uganda y a la República Centroafricana, de Idi Amin Dada y de Jean Bedel Bokassa. Una tiranía bárbara, sangrienta y cruel. Una tiranía sin paralelos ni precedentes en la historia moderna de África. En Guinea, el régimen tirano dictatorial del tío y sobrino, Mathias Nguema o bien Nguema, además de asesinar a unos 80.000 civiles inocentes, declaró guerra a la religión cristiana, en especial a la Iglesia Católica, y profanó el Santísimo Sacramento públicamente. Encarceló y asesinó sacerdotes, religiosos y religiosas, y cerró todas las iglesias, convirtiendo algunas en almacenes de cacao y café y otras en salones de baile o de sus reuniones de su Partido Único Nacional de Trabajadores, en sigla PUNT. Prohibió el culto religioso en todo el ámbito nacional y declaró a Mathias Nguema Dios y creador de la Guinea Ecuatorial. Mathias se dedicó a las prácticas paganas y a los rituales del vudú tradicional, incluido prácticas canibalescas, y ultimó en deterioro mental y físico. Y, sucesivamente, en su desaparición de la palestra gubernamental, coreografiada en un arreglo de familia. Siguiendo la tradición antidemocrática de su clan tribal, su sucesión fue determinada por sus familiares, los rapaces hombres de Mongomo, en Río Muni, y eligieron al sobrino con el currículum vitae apropiado para seguir con la tiranía macista mongomona. Sus cualificaciones y prerequisitos para el puesto: malicioso, asesino y ejecutor en jefe de las prácticas de su tío. Un tercio de la población guineana vive hasta este día en el exilio, en un exilio involuntario en las naciones limítrofes y allende en otras del extranjero, por temor a la tiranía del sobrino de Macías. En Uganda y en la mayoría de países africanos ha habido cambios de liderazgo, mas el pueblo de Guinea Ecuatorial sigue aún sufriendo bajo el mismo régimen familiar, salvaje y cruel, que asentó sus raíces en la capital guineoecuatoriana desde hace medio siglo en este año. Y el pueblo reacciona y dice con ira: los mismos perros con distintos collares. Teodoro Obiang Nguema, tratando de santificar su reinado, cuasi reinado perpetuo, ha estado organizando pseudoelecciones, pantomimas de elecciones a su gusto y placer, y contra su mismísima ley fundamental que impuso al pueblo en 1979, se las ha ganado solito, sin una real oposición. Teodoro Obiang Nguema ha sido industrioso y afortunado. Con la conspiración de sus familiares ha desarrollado relaciones con los capos del submundo de la droga, específicamente de Iberoamérica o América Latina y en el suroeste africano, convirtiendo a la pequeña Guinea en una predominante base mundial de operaciones y transborde de estupefacientes, incluido cocaína, marihuana, hachís y demás drogas ilegales. Desde la ubicación estratigogeográfica del país, más islas esparcidas en el Atlántico, existe acceso de mar abierto
a Europa y a Estados Unidos. Los ingresos de este negocio lucrativo, más el blanqueo de dineros en España, Francia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Panamá y Brasil, incluido otros lavados de dólares en África, en especial en Liberia, Ghana y Sudáfrica, más las ganancias indebidas del petróleo guineano, lo tienen ahí desde hace 37 años con sus familiares a la cabeza de la tiranía en Guinea Ecuatorial. Harán un poquitín más de 2 décadas, la exploración y extracción de petróleo en tierra y en mar abierto ha dado lugar a que denominen a Guinea el Kuwait de África. ExxonMobil, Amarera Hess, Trident y demás compañías de categoría mundial han invertido miles de millones de dólares en derechos de exploración y extracción, lo que ha incrementado en manera sin igual a otras ganancias de dineros para la familia en el poder. El pueblo, cero de este oro negro, y sigue como siempre, bajo ejecución y tortura. Con respecto a la condición humana, Amnesty International escribió, y voy a citar: el monitoreo internacional en Guinea Ecuatorial es esencial, especialmente ahora cuando se están perpetrando violaciones humanas, incluida la detención en estado de incomunicado durante un mes de muchas personas sospechosas que corren el riesgo de ser torturados hasta morir. El hecho de que a las familias se les niega el acceso a sus familiares y nadie sabe dónde se encuentran actualmente ha dado lugar a temores que algunos han estado bajo torturas. Los familiares han expresado públicamente su temor que estas personas hayan sido asesinadas mientras estaban detenidas. Gustavo Gallón, responsable de los comités de derecho, o el Comité de Derechos de Naciones Unidas, añadió, y le cito: la situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial ha sido motivo de preocupación para el Comité de Derechos Humanos por más tiempo que la de cualquier otro país. La situación de los derechos humanos en aquel país debe seguir siendo monitoreada a fin de garantizar que se apliquen las recomendaciones que el Comité hizo en repetidas ocasiones durante los últimos 20 años. A pesar de las numerosas visitas a hospitales y clínicas hospitalarias en los Estados Unidos de América, en Marruecos y en Brasil, la situación del máximo capo de la droga bajo cobertura presidencial en África no puede estar peor de la que está. Con una cuarentena de hijos, entre los que vemos el International Playboy Teodorín y su hermanastro Lima, más 7 mujeres esposas oficiales y una mar de concubinas, entre ellas Constancia Mangue, primera dama entre comillas, María Virginia Buchanan García, uruguaya, nacionalizada venezolana y exfuncionaria de Naciones Unidas, y las señoras Elema y Shaw, para no citar a todas, se está a la expectativa de un bollo que podría armarse tras la caída o desaparición del único presidente narcotraficante del mundo, Teodoro Obiang Nguema. Lo que digo aquí no es sino un resumen del toro. El resto lo tengo en una de mis obras, esta obra. Gracias que esté el presidente especial que hizo esta bonita obra, dice la gente, titulada Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo. Tendremos otro que viene. Espero que el presidente oiga eso está en inglés, pero lo tendremos, él lo tiene ya en castellano, pero un día de esos, cuando yo le digo, es como un pulpo, que le tiran por allá, pero un día se va a poner calmado en su cabeza y hará ese libro, también es otro libro. Bueno, quiere decir que seguiré exponiendo, rogando y educando para que este sufrido pueblo tenga la dicha de deshacerse de su mal y que algún día viva en una auténtica democracia y en un Estado de Derecho, con todos los pueblos que forman esa pequeña nación, diminuta nación, y que recupere su orgullo, que es el orgullo de África, de España y de todos los países de la hispanofonía. Muchas gracias.
después de esta explicación de sus ideas sobre el país, así en su conjunto, sobre su pasado y sobre todo sobre su presente, pues me voy a centrar, como dije antes, en la época de los años 60, el proceso de descolonización. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál era su parentesco con Atanasio Endón? Atanasio era medio hermano y el otro, Esteban, era tío nuestro. Quiere decir que el monseñor Rafael, Atanasio y yo somos productos de esta casa. Sí, yo creo que aprendimos, nos daba duro. Bueno, a mí, yo era más joven, 13 años menos, pero nos daba duro. Bueno, otra figura efectivamente que aparece en el libro es la figura de Esteban Sánchez Ceco. Sí, Esteban Sánchez Ceco es una persona... Sánchez Ceco, sí. Es una persona poco conocida, pero para los que nos hemos metido en el archivo es muy conocida. En el año 59, a la altura, en la primavera del 59, la policía española ya tenía controlado y seguía los pasos del primer grupo nacionalista activo, que era el que dirigía Casio Mañé y Enrique Bo, que murieron al final, los dos murieron en octubre de ese año. Este grupo tenía su base en Bata, su zona de actuación fundamental y de apoyo lo tenían en el norte, en la zona de Enrique Bo, en Micomesén, pero tenían una célula muy bien organizada en la capital. Y en esa célula estaban algunas personas, como por ejemplo Federico Eguca, y estaba Esteban Sánchez Ceco, y todos luego fueron encarcelados. Entonces la pregunta es, ¿quién era este señor y qué relación tenía con él? Bueno, lo que pasa es que, se habla de esas cosas, pero lo que la gente no sabe, porque tanto Enrique Bo como Casio Mañé como mi tío no tenían así una organización. Lo que es que aquí en Madrid había un periódico que publicaban titulado África, y entonces ahí aparecían artículos de otros países, porque en Nkrumah y toda esa gente tenía su reunión, era gente estudiantil. Y la primera reunión realmente antes de eso fue en Río Benito, donde estaba Federico Eguca y Yamba, estaba Juan Roku y Cacañilo, Pascual Iyanga Molongua, Felipe Macongo Enso y Andrés Macaulay. Eso es la primera reunión. Y estas reuniones tuvieron lugar porque 3 ministros españoles fueron allí: Alberto Martín Artajo, Luis Carrero Blanco y Díaz de Villegas. Cuando se preparaban para ir allá, entonces todos eran emancipados plenos, no limitados. Entonces se reunían en Santa Isabel, y la primera reunión tuvo lugar en Río Benito, estos señores. Y entonces, pero los emanciparon, pues a la gente, que podía, porque un emancipado pleno tenía, entre comillas, como el europeo. Es el señor que era el que podía comer comida, que podía hacer las cosas, pero en realidad no era así, como dice el libro. Entonces, la segunda reunión que tuvieron, movilizada por ese Eguca, se hace una carta. Esta reunión, que fue en 1948. No, 47, no 48. 48, seguro. Sí, 47. Se reúnen y después mandan a un señor de estos que lleve la carta al rey de Corisco, que es el que tenía la autoridad jurídica. Sí. Entonces, ese señor se va a Corisco y le trae al viejo Uganda, y de Uganda vienen y se reúnen en Bata. Y después de Bata, pues... Después, la segunda reunión donde vino Enrique Bo fue a contratar braceros en 1947. Entonces le dijeron, mira, aquí tenemos hermanos, eso es lo que tenemos. Oh, dije sí, porque todos los emancipados se entendían, sí se entendían. Y entonces le dijeron, mira, tú tienes que irte a Camerún. Y después Felipe Njoli tenía que irse a Nigeria y Esteban tenía que irse a Gabón. Esteban no se fue. Njoli se fue a Nigeria, no sé cómo le trataron allí. Entonces en Bo, porque era emancipado y tenía solvencia económica, y te lo digo, se reunían en la casa de mi tío, si yo era niño, y entonces cuando se va, la policía le seguía. Cuando se va, quisieron detenerlo, y se fue a Camerún, y después lo traicionaron, y ahí no se ha vuelto a ver su vida, no se le ha vuelto a ver. Quiero decir que organización como tal, porque en el interior del país, en Santa Isabel, sí hay organización, fue en la Cruzada, pero la Cruzada viene mucho después. Un poco después, sí. Sí, pero el Monalige
Y de facto, con el asesinato de Envó y Acasio, es cuando se crea el Monalige. Ya esto, ya una organización. ¿Y por qué? Porque Atanasio estaba en Gabón y su padrastro, que puedo decir político, pues era presidente de la República. De que había más facilidades. Bueno, a la altura del... Vamos a ver, perdón. Sí. Al año 59, mientras Acacio sí, y Enrique y Esteban Eco, etcétera, están organizando la primera acción importante del movimiento nacionalista que acaba con las muertes, las detenciones, etcétera, en Cogo funda usted, bueno, sí. Atanasio fundan otro grupo nacionalista que luego va a ser el Monalige. Entonces, la pregunta es... Sí, quiere decir, se reunían, eran grupos pero sin siglas. Eso, sí, sí, por supuesto. No tenían sigla. Se reunían los emanciparos. Y de los emanciparos estaba, porque Enrique Envó y el otro señor Acacio Mañez era gente que tenía un poco de dinero. Sí, sí. Son los que tenían dineros. Como anécdota decir que efectivamente no tenían nombre. Sí. Federico Ebuca, sí tenía fincas y tal, tenía un poquitín, pero no como esos dos, no. Y además que esos dos, sobre todo Enrique Envó, era muy inteligente, que tenía más estudio. Acacio Mañez no, pero una persona muy respetada, además fue catedrático, amigo de los curas y tal, pero el que más preparación tenía era Enrique Envó. Yo creo que estuvo en Manabá también, sí, tenía más formación. Y después papá Ebuca, que decíamos papá Ebuca, también. Mire, esa gente estaba organizada. Entonces, con esa cobertura de emanciparo, pero el que realmente vino ya a movilizar eso, y Atanasio y tal, fue Balboa. Avilo Balboa. Es el que realmente vino, era un señor muy respetado. Bueno, la pregunta era, en el año 59... Ok, 59. Cuando se funda el grupo de Atanasio en Cogo... Sí, se funda porque esos señores habían desaparecido, ya no existían. No, cuando se funda más o menos todavía está activo el grupo de Acacio y de... Entonces, la pregunta era que si había algún vínculo. Mira, entre el grupito cuando España entra en Naciones Unidas, entonces clandestinamente Acacio Mañé, Enrique Envó y Atanasio firmaron una carta que se mandó a Naciones Unidas. ¿Me entiendes? Donde estaba Manuel Aznar. Sí, porque Atanasio era como el intermediario, porque estaba en el exilio. Entonces escriben una carta. Y Marcelo Asistente, aún tenía una agencia allá, escriben esa carta y la mandan a Atanasio. A través de Atanasio se manda a Naciones Unidas. Y esa carta estaba firmada en Naciones Unidas. Puedes investigar con los servicios, no sé si le van a dejar que vea eso. Pero no le van a dejar eso, porque la carta que llega a Naciones Unidas, que causó el problema, fue la carta que llegó a Naciones Unidas, firmada por Enrique Envó, Acacio Mañé y Atanasio. Pues, esto la tiene ahí en la pantalla vigilada de sus intereses. Me ha respondido, vamos, sí. perfectamente. Eso es que trajo los problemas. Y ahí empezó la redada, las detenciones. Bueno, pegamos un pequeño salto más. A la altura del año 62 hay como 3 grupos de nacionalistas. Uno está en el Camerún, con el IPG de Ateba, de Antonino Boro, de Perea Epota. Otro está en Gabón, con Atanasio, el Monalige. Mira. Y luego uno en la isla, donde estaba la cruzada, y luego el movimiento de Torao, ¿no? Eso es cuento chino. ¿No? Sí, eso es cuento chino. No fue así. Mira, primero, yo estuve en Camerún. Lo que pasa... 62. Es que luego ya le voy a hacer preguntas de después. Cuando Atanasio se va, trae a Bonifacio, porque nosotros, decía, ese Atanasio era extranjero y tal, con su gente, la gente que hablaba castellano o francés, no, y Atanasio va clandestinamente y trae a Bonifacio. Estuve yo ahí, para decir, este es el señor que representa al pueblo, y trae Jesús Alfonso Ullono, sí, que trabajaba en el servicio agronómico, era joven. Y después Ramón Itanguino, ese sí que era político. Pues los lleva a Naciones Unidas. Y después, con las pretensiones de anexar Guinea, Camerún, sí, eso sí que usaron su habla fan, la tribu. Porque la mayoría de los que estaban en Ambam, que estuve ahí, me escapé, por poco me cepillan allá. Entonces, la mayoría de esa gente era de Vivillín y Micomesó, pero gente sin preparación. La gente de pueblo sin preparación. Entonces, ¿qué pasa? En Don Manén y en Tumañamsi, en Don Manén,
Y había unos viejos, Agapito Massa, Ramón Jamba y el otro tal. Y después Clemente Ateba era un guineano que creció en Camerún. Esa era la persona que usaban. Dice, mira, tú el otro señor Agapito Massa, tú eres jefe de Bibillín, y el otro Ramón Jamba, que era de la orquesta Ayón, ¿me entiendes? De Bibillín, pero un señor sin preparación, bueno, son mi gente, pero nada. Entonces el Camerún, estaba Verostan, que era el director del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Ambam, ¿entiendes? Un fan de Ambam. Y dijeron muy bien, y Clemente Ateba, tú eres un tío, tú hablas bien francés. Venga, firmar esta cara y después usar una pota. Fíjate, ellos crean eso en Camerún, en Ambam, se crea la IFGE. Yo me acuerdo a Agustín Iñeso, oye, por poco le cepillan. Y le dije, ¿qué es la IFGE? Porque Iñeso y Barlecon y el otro Esteban Enzue eran los embajadores ambulantes. Esos son los embajadores de Balboa. Entonces le pregunté qué es la IFGE. Bueno, quiere decir que se forma esto allá y el artículo 3, la federación inmediatamente. Y después cogen a a José Pereira de Porta, que era funcionario del gobierno. Preparación en aquel entonces. Sí, un señor que, como viejo, lo metieron de presidente de la IFGE. El artículo 3 aclaro que es el artículo de los estatutos. Una vez independiente, federación. De federarse con Camerún, efectivamente. Sí, y después, bueno, la gente de la isla, ¿y qué es eso de federación? Ahí fue el jaleo. Estuve yo ahí. Bueno, ¿Tú quieres decir que la IFGE realmente... La gente dice Enrique, pues no conoce nada de eso. Nada. ¿Me entiendes? Pero la gente sí... Mira, si Enrique Mbo existiera, estos que están lo ejecutan. Porque era un señor así. Correcto. Católico. Pero lo usa porque no tiene nada. Quiere decir que IFGE, para hacer la historia corta, es una creación del gobierno de Camerún. Es como el Munque. Eso es una creación de la administración, cuyo líder es José Antonio Primo de Rivera, para destruir al Monalige. El verdadero partido que se crea en Guinea es el Monalige, después la Cruzada, en Santa Isabel. Después, ¿qué se hace? Después que muere Balboa, el padre, el viejo, Balboa, entonces nombramos el pueblo, yo no, el pueblo eligió a Pastor Torao Sicara. Presidente del Monalige, cuando se unió. Sí. Eso es. Era un señor de mucho prestigio. Y realmente es el que tenía que ser presidente de la República, si no es Enrique Mborio. Bueno, una pregunta es que ¿por qué Atanasio abandonó Gabón a fines del año 62? ¿Qué relación tenía lo que pasa es que cuando en diciembre, con León Mba. Cuando, también contaré eso, pero cuando Atanasio viene a Naciones Unidas a pedir la independencia, también 6 días después, Camerún mandó también a los suyos. Y llegan a Nueva York y dijeron, mira, todo eso de Gabón y Camerún, olvídate de eso, somos guineanos, somos españoles y guineanos. Entonces lo que tenemos que hacer, como la mayoría de exiliados estaba en Camerún, pues hay que reunirse en Camerún. Y entonces Atanasio regresa a su base, y arriba que Luisma ya estaba allá, se reúne con su base, y Tanguino ahí en Gabón, y deciden que, bueno, hay que irse a Camerún, a ver si se une eso, y se va a Camerún. Pero cuando llega a Camerún y presenta una situación de estas, ¿qué es eso? Entonces nos hicieron la vida imposible. Quiere decir, él abandonó, no es que abandonó la base suya en Gabón, le dijo, tienes que irte a Camerún. Pero entonces no influyó que tuviera relaciones buenas o malas con León Mba. León Mba es otra cosa, mira. ¿Qué relación tenía con León Mba? León Mba tenía unos 14 hijos. La primogénita se llamaba Añez Mba. Estuve yo ahí. Y Añez Mba, Atanasio salía, era una concubina, salía con ella. Y León Mba quería que Atanasio se casara con su hija. Para Atanasio dijo, no le dije, no, era presidente. Yo tengo lo mío. Y entonces tuvieron una hija que es Mamí. Sí, yo la cuidé, la tenía, sí. Entonces, Atanasio no quería saber nada de Gabón. Y le digo, pero León Mba le apreció mucho, porque León Mba tenía 2 secretarios. El hombre en zancos, que fue presidente de la República, Omar Bongo, Albert Bongo, y León Mba. León Mba tiene orígenes de Vinayón, de sus ancestros viene de Guinea, y apreciaba mucho la cosa de Guinea. Entonces, adoptó a Atanasio y dijo, yo te voy a ayudar.
pero no eso de federación, eso no sonaba ahí. Y Atanasio era muy independiente, pero como la mayoría dijo que hay que ir a Camerún, entonces nos fuimos a Camerún. Quien no se fue precisamente Bonifacio, que luego formó su propio partido. No, Bonifacio, ¿Qué relación tenía? Mira, lo que pasa, cuando salen de Naciones Unidas, y decide Bonifacio va a Gabón, regresa a Gabón y escribe a Francisco Núñez Rodríguez, que Atanasio me ha metido en un jaleo, no, yo no quiero saber de esto, por favor, quiero regresar a mi pueblo. Y los curas, estaba José de Sono, que le ejecutó que está en el poder, pues vinieron a recibirle con pompas, Osana el que viene en nombre de David. Así, pero y como él había estado en Naciones Unidas, pues formaron el Munque, que era un carbon copy, papel carbón de la Falange, y entonces le hicieron líder. Y tú vete ahí, tú eres catequista, tú sabes hablar fan bien, y entonces le hicieron esto. Y Macías era miembro del Monalí, pero un miembro simple. ¿Cuándo entró Macías al Monalije? Porque no era del principio, ni mucho menos. Mire, cuando esa gente no era don nadie. No hay nadie que no era del Monalije. El Monalije era una organización donde estaba el 90%, si no más. Era el movimiento independentista y todos estaban allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Macías llegó a ser lo que fue? Porque él no tenía padrinos. Mira, sin citarme, yo no estuve ahí. Pero la Dirección General de Marruecos y Colonias, ¿y yo qué? Yo soy el que me ocupa de eso. ¿Entiendes? Porque la Moncloa y Castellana 5, ¿qué dice? Entonces dijeron, mire, tu paisano, catequista, habla fan bien, tú también haz lo mismo, te damos los dineros. ¿Oh, sí? Y así pasó. Esto es la pura verdad, como un templo. El resto de hadas. La siguiente pregunta es, ¿cuál era la ideología política de Atanasio, ¿no? Al margen del nacionalismo, claro? ¿Qué ideología tenía Atanasio? Mira, es difícil cuando hablas de ideologías, sí, estás hablando en Europa. Como dije yo, tienes los amos y los trabajadores para vivir un poquitín. ¿Qué le vas a decir al señor de Balachá de ideología? Le estás hablando de Karl Marx y Engels y yo no sé, de americanismo. El señor quiere vivir bien, quiere comer. Ideología, yo era su secretario. Yo conocía las entrañas de él. Si otra persona dice otra cosa, ok, quería lo que quiera decir. Ninguno de ellos, ni Saturnino Ibongo ni Armando Balboa, no tenían ideología. Son gente nacionalista. Querían el bien para su país, como los demás países africanos. Pero en relación con España, porque eran españoles. Si Atanasio quisiese resolver eso, mira, su padre era León Va, él había estado en el ejército francés. Quiere decir que no solamente estar en el ejército, había visto, como decimos ahí en mi país de adopción, vio cómo cae el diablo y podría haberlo resuelto con Francia, y Francia que lleva 200 años queriendo ocupar eso, porque siempre, donde está España, siempre Francia se mete. Podría haberlo resuelto. Y otro gallo cantaría, pero él no. Quería que su pueblo viviese bien, como él, como sus compañeros. Bueno, la siguiente pregunta ideología no tenía, porque cuando hablas de ideología estás hablando ya de cosas de Europa, donde hay clases. Bueno, pero también en África había ideologías. No, pero ahora sí había se puede... marxismo, había populismo, estaba Julius Nyerere, había ideologías... Conocía, yo estuve en Tanganica, mira. Julius Nyerere era un señor que había estudiado en Inglaterra. Quiere decir que la ideología que tiene, es como en Nkrumah, lo mismo. Pues esa gente había estudiado, Senghor, son gente que había estudiado, pero para mí yo creo que eran nacionalistas. Hombre, eso es obvio, claro, eso sí. Sí, claro. Si son, pero nacionalistas al timo a la dirección inglesa o a la dirección francesa. Y entonces nosotros y esta gente, pues lo queríamos resolver con, como dicen, entre comillas, la madre patria. Pues lo único que... Mira, yo llevo 50... Cuando quiero hablar filosóficamente tengo que hablar inglés. Pero lo que me quedó es lo que no estoy hablando en chino. Yo soy de allá, de USA. Yo podría haber hecho una manifestación, pero a mí no me interesa eso.
ni tengo que hacer lo que estoy haciendo. Pero yo nací en Guinea, en Igombe-Gombe, en Río Benito, bajo la bandera de España. Y yo creo que en España, yo no digo que España sea la santa, tampoco, pero hay buenas cosas en España. Hay buenas cosas en América y malas cosas en España. Yo escojo lo mejor. Yo nací católico, apostólico y romano, yo creo que está muy bien. A mí me gustaría que la gente, si no pudiera vivir como aquí, oye, que viva al menos en el pequeño restaurante de al lado. No está mal en eso. ¿Me entiendes? Se va al carbón e hidrógeno y después vive un poco bien. Bueno. Eso es la ideología de esa gente que conocí. Todos ellos. Armando no tenía que hacer eso para morir ahí entre sus paisanos, para que lo más... Él vivía bien. ¿Me entiendes? Estudió en Barcelona, vivía bien. Su padre tenía fincas y tal, y ¿me entiendes? Vivían bien. Pero, fíjate, mira, su hermano, Norberto, mira, yo le vi en la casa de Ricardo Mpumba, cuando llega aquello, estaba llorando Norberto, porque él tenía un puesto. Después de dejar su Santa Isabel, se fue a Camerún y estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero cuando aquello estaba resolviéndose, entre comillas, él vino, pero no veía perdió su trabajo para ser sacrificado por unos desalmados que están ahí, que no hacen nada, no hacen absolutamente nada. ¿Quieres decir, ideología tenían? No. Vivir bien, podrían haberlo hecho sin irse a Guinea. Bueno, una pregunta parecida pero distinta es ¿qué relaciones tuvo Atanasio con líderes o regímenes revolucionarios africanos como el de Argelia, Egipto o... Nosotros salimos de Dar es Salaam, Guinea. Que estuvimos en el Comité de Liberación de la organización que estaba en Dar es Salaam. De ahí nos vamos a Kenia, entonces él se va a Argelia, pero él estaba en Bembela. Y el que lo recibió, que era su amigo, le interesaba mucho, era Abdelaziz Bouteflika, y es presidente de Argelia. Sí, es la persona que le apreció mucho a Atanasio y dice, mire, quédate aquí. Y yo en América, cuando estuve ahí, yo dije, sal de ahí, ven aquí. Quiero decir, estaba en Argelia, que Argelia es el país que le dio el respaldo para hacer su trabajo, y en particular Abdelaziz Bouteflika. El que era presidente era Ben Bella, Bouteflika era el ministro de Asuntos Exteriores y Juárez Boumediene era el ministro de Defensa. Esta gente le aceptaron. Pero ideología, no creo que tenga ideología. No. ¿Y tuvo dificultades en entrar en Estados Unidos, máxime acompañado de la viuda de... Mira, yo soy el primer... de Félix Muñoz. Yo soy el primer negro africano de Guinea, como decía cuando fuimos a la campaña, que Cristóbal Colón descubrió América y Adolfo descubrió también América, un guineanito. Y alguien dice, ¿y por qué no Guinea no descubre la luna? Bueno, ellos siempre dicen las cosas suyas. Mira, y yo le dijo, está bien, pero yo creo que estoy aquí, y como estuve solito con el partido, digo, me represéntenos ahí, pero yo digo, mire, yo no puedo hacer esto. Entonces yo hice una manipulación para que viniera gente, y sobre todo Saturnino Ibongo, que era una persona, pero buenísima, un señor preparado, fuera de su preparación periodística, pero era una persona muy inteligente. Entonces se vino Evita, vino José Loérigo, oye, político, pero de campeón. Se lo vio toda esa gente y después respaldamos, hicimos un trabajo buenísimo. En Naciones Unidas, ahí hablábamos castellano, pero con tesis. Y a esto llegamos a la independencia. Pero lo que pasa, llegamos a la independencia, siempre alguien manipuló. ¿Quién es el culpable de todo eso? Yo puedo citar en eso sí, Luis Carrero Blanco. España no, Luis Carrero Blanco. Cierto, nos dejó. Relación con Luis Carrero Blanco, efectivamente, en los documentos del archivo español sí, vinculados a Carrero, de la Dirección General de Marcos y Colonias, se vincula siempre a Atanasio con los regímenes comunistas. Se dice que había ido a Checoslovaquia, que había ido a Yugoslavia. Esa es la pregunta. Mira, Atanasio se fue a China Popular y a la Unión Soviética, brevemente. ¿En qué año, más o menos? Esto fue, a ver, yo creo que lo ya 65, por ahí. Sí. Él estaba en Argelia, y Argelia era amigo de eso, me dete una visita. Y sabes, mire, y sobre todo viniendo de la Guinea Española. Una persona que venía de Guinea Española es como si venir de uno de los astros estos.
Sí, porque la gente, cuando iba a las conferencias, decía, oye, tú hablas español. Digo, "Oye, no se habla español en África". Sí, lo invitaron, se fue, y después se vino a Estados Unidos. Sí. Bueno, la siguiente pregunta tengo que aclarar brevemente quién era Marthe Moumier. Marthe Moumier era la viuda de Félix Félix Moumier, Moumier, sí. que había sido el presidente de la Unión de los Pueblos Unión de Camerún, populaire de Población de Camerún, Sí, sí, que había iniciado la lucha guerrillera contra el régimen francés primero y luego contra el régimen de Ahidjo. Entonces, bueno, es asesinado Félix Moumier en 1960 y luego conoce Marthe, la viuda, conoce a Atanasio en Argelia. La viuda, no, la viuda estaba en Conakry. Sí, Estaba en Conakry, sí. allí bajo el soporte de Ahmed Sékou Touré. Y entonces Atanasio la ve allá y después la lleva a Argelia. Pero ella no actuaba así abiertamente, no. Ya estaba allá, mira, se han matado a mi marido, ¿qué voy a hacer? Entonces se une con Atanasio en Argelia, de Argelia se viene a Estados Unidos. ¿Se casaron? Bueno, oficialmente no, pero Por me eso, dijo por eso. Rafael el monseñor. Sí. Sí, yo fui a Alemania, a Duisburg, y yo le dije, mira, monseñor, tú estás aquí entre Roma y tal, 10 años, ¿por qué no te vienes aquí? Yo tengo la foto aquí, yo fui a recogerlo y llegamos allá. Es que las cosas y nos recibió en la Casa Blanca, el doctor Brzezinski, y la cosa fue bastante buena. Entonces me dijo el monseñor, dice, mira, Atanasio viene con esa señora con muchos problemas. Yo le dije, mira, tú no puedes vivir con una mujer así, tienes que casarte. Entonces clandestinamente les casó, pero oficialmente no. Sí, me dijo el monseñor Rafael María Seaburi, oficialmente no. Bien, y luego en el libro... Ni con Marta, digo, Añés, no, tampoco. Creo recordar que en el libro de habla de que hubo sectores del partido que no vieron bien la relación con Marthe Moumier porque eso suponía enfrentarse al régimen de Camerún que perseguía a esta señora, ¿no? Y todavía había guerrilla en los años 60. Bueno, la guerrilla, la última persona que mataron estaba en Guadalajara fue Tanque Noel, tenía una guerrilla ya, pero ya el líder ya lo han cepillado, no, quedó otro tipo, no sé ni cómo se llama, pero Marta no estuvo en Conakry. Estuvo en Conakry, sí, tenía manutención del gobierno y de Sékou Touré y tal, pero no era activa. Ya, pero ¿cómo vio la gente? Bueno, la gente, bueno, el pueblo guineano de Monalige no le sentó bien esta relación. Sí, porque ya la gente, porque esa mujer tiene mucho, no va a causar problemas, pero ella era inactiva, ella estaba inactiva. Y al monseñor no le sentó tampoco bien. ¿Entiendes? Entonces, pero ella era inactiva. Y de facto, cuando lo mandan a Camerún, después de tal, pues la metieron bajo arresto domiciliario. Me escribía cartas. Yo soy la única persona que tiene contactos con ella. Lo he leído, sí. Sí, sí, la única persona. Tengo sus teléfonos y tal. Y... Bueno, ¿cuál fue su trayectoria personal, la suya, desde el año 60 que tiene que exiliarse? Bueno, yo salgo de San Carlos y de facto yo tenía que venir aquí a 4 vientos porque hubo unas, oye, cosas de la vida. Hubo un examen aquí cuando España era provincia. 5.000 estudiantes participaron de España, Marruecos, Sáhara Español y Guinea Española, Fernando y Río Muni. Y yo gané número 1 en matemáticas. Pero después, sí, tenía que venir aquí. Y entonces, pero cuando yo llego a Bata, me detienen. ¿Pero qué he hecho yo? Y me metieron en un calabozo. Y digo, mire, tienes que esperar al barco. Digo, no, tenía un poquitín de dinero. Entonces cojo el el avión, llego a Santiago, a la policía, donde Jaime Ramírez Togora, me digo, no, tú no tienes ningún problema, que vete al gobierno. Y estaba Lorenzo Madiba Rolé, sí, que era un oficial mayor. Digo, aquí no tienes nada, te has olvidado de un documento. Y yo me mosqué y después regreso y voy a Gabón. Muchas gracias. Sí. Y, bueno, sí, y después de eso, bueno, sí. Yo voy allá, después estuve en el bachillerato, allá y cuando esto de la ONU termina en el 63, digo, mira, si a esos señores han ido, además mi amigo José Loericomba, un político de campeón, pero un tipo, pero muy civilizado, en política y en manías. Y entonces fui ahí y después hay que seguir la causa, como dicen en Mozambique, la lucha continúa. Y después de eso, cuando regresamos de Dar es Salaam, fuimos a Dar es Salaam,
Después en Kenia, de Kenia a Congo, donde me mandó el partido a Congo, Leopoldville, que llama ahora Kinshasa. Sí, estuve ahí y yo dije, mire, se ha ido Pasialo, se ha ido el otro, este compañero, ¿cómo llaman? Bueno, ya la idea, pero esos compañeros se han regresado, el otro se fue a Liberia, el otro se fue a Guinea, y yo, ¿qué hago aquí? Yo no voy a ir a Guinea, no. Entonces yo siempre estudiaba solo. Y también pasé un examen allí en Congo. Yo estudiaba en el Ateneo en Ngiringiri, en Leopoldville. Y de Guinea Española, también estuve en la prensa. Y yo iba a ir me iban a mandar donde, a Holanda, a México. Digo, ¿qué voy a hacer en México? Y no sé qué lugar más, ya Rusia. Digo que no. Y entonces, como estuve en la prensa, un señor de la embajada de Estados Unidos, el encargado de educación, dijo, no, queremos una persona de Guinea Española. Digo, no, el inglés, no. Porque cuando llega a la ciudad, el inglés para mí era calambre, pero fíjate cómo es la vida. Y el inglés ahora es mi idioma de trabajo desde hace 50 y pico de años. Y entonces me fui ahí y yo dije, mire, no puedo estar solo. Venga el resto, España, venir. Y de facto vino el hermano del escritor, el campeón de los... Eso es. Yo no sé si tengo la fotografía así, vino Jesús, vino Saturnino, vino, mi amigo vino primero, José Lueri vino, digo, déjate, Duala, ven aquí, vino Mariano, y así, oye, hicimos un buen trabajo. Y cuando vino Saturnino, oiga, mecha. Pero era, mira, Saturnino era uno de los mejores. Yo no le, la gente de Iberoamérica venía a escuchar castellano, era el que mejor castellano hablaba en España, pero era un tío inteligentísimo. Mira, ese tío estaba bien. Después el profesor Enrique Gore. El Monaligue tenía un equipo buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta Atanasio y el Monalige en su conjunto, y Atanasio especialmente, sí, condenan el régimen autonómico, pero a finales ya en el otoño del 66 decide terminar el exilio y regresar a Guinea, bueno, y en Madrid además, y acercarse al gobierno español, porque en Madrid se entrevista con Castilla y también con Carrero Blanco. Mira, Jaime de Piniés me dice, mira, Atanasio lleva mucho tiempo, a mí me dice eso, las cosas están así como están. Yo creo que sería mejor que Atanasio regresara a Guinea para que le conociera a la gente. Jaime de Piniés me dijo eso. Entonces yo me senté con él y digo, esto es lo que ha dicho la embajada, ¿qué te parece? Y me dice, ¿y tú qué te parece? Digo, yo no, tú eres el político, nosotros le respaldamos. Y así fue, iría de Jaime de Piniés, don Jaime de Piniés. No es cuento chino ni leído. Jaime de Piniés me llama y me dice, ese señor tiene que ir a Guinea para que él conozca a la gente. Y yo le digo, mire, eso es lo que ha dicho el embajador. Porque la gente de Castilla nos apreciaba. Y así se fue a Guinea. Yo creo que fue un error. ¿Por qué? Fue un error. Pero como digo yo, mira, cada uno nace, existe una predestinación. No soy religioso, pero una persona nace y vive y se muere como tiene que morir. Quiero decir que políticamente fue un error. ¿Pero por qué fue un error? La política africana no es política europea. Sobre todo en aquel momento donde la gente no tenía preparación política. El único que tenía preparación política era Atanasio, modernamente. Después gente como Balboa, como Papá Ebuka, porque son gente que había estado en Nigeria, había visto los procesos y tal, pero el resto de Guinea, ni siquiera nuestro presidente, ¿cómo llaman? El Lebanés, Pastor Torao, ellos no conocían política. Y de facto, cuando nosotros vamos allá, hicimos una exhibición política. Y España, que había estado 40 y pico de años, no conocía la democracia. Y la gente decía, oye, ¿cómo esos son los niños de España? Enseña a sus padres cómo se hace eso. Y eso le sentó muy mal a Carrero. Quiere decir, fue un error. No tenía que haberlo hecho. Pues, así estaba escrito. Y el error, entiendo que... Quiere decir que Atanasio tenía que haber seguido cuando... El día de la independencia. Le voy a decir otra cosa. Mire, eso es el señor de la tribu, en Guémaros. Cuando captura a su tío, mandó 12 ministros para verse conmigo en Nueva York.
La dirección la dirigía Mañé, Florencio Mañé, o Mayé, 12 ministros. Uno de los ministros era el jefe del gobierno en el exilio, ¿cómo se llama? Moto. Sí, era un nimerío. Tú no conoces a aquel, pero ¿quién eres tú? Sí. Y después, cuando mata a su tío, el rey de España, Juan Carlos de Borbón, lo invitó y me llamó Jaime de Pinilles, que el presidente de la República de Guinea quiere sentarse con usted. Y nos sentamos por 2 horas en el Palacio de Aranjuez. Pero ese tío no tenía ni idea. Estaba durmiendo además. Y salí muy mal con él. Y yo le dije, usted no va a ver jamás la cara de ese negro. Como decía Luis Maus y Cachá, dice, hay negros y negros. Pero ese no. Y así. Yo cometería un error. Pues digo, yo te hago vicepresidente de la República. Digo, yo, eso lo digo, usted puede citar eso. Digo, no. Y me dijo el monseñor de Roma, además yo iba al monseñor, ¿qué te parece? Dígate que ese cabrón es un bandido. El monseñor me lo dijo. Sería un error una persona con bastante experiencia. Yo le digo, yo fui a la universidad 8 años, full time, pero yo no aprendí nada. Pero en este asunto tengo bastante experiencia y mayor. Yo jamás, la política ni es política en ese tipo de distracción, como decía, distracción política. Oye, un señor que viene de Nueva York no hace eso. No hace eso. Ni un señor que tiene 2 dedos de frente. ¿Qué hacen? Como hicieron con su paisano, Motu. No, ahí tienen uno que me dijo el embajador Bennett, me dijo en Washington que lo mataron, se comieron sus vísceras. Eso no se hace. Yo no hago eso. Si usted profesor, usted es el experto, yo no soy experto, me dice, ven aquí, ¿qué vamos a hacer? Digo, no. Le diré, no, tengo que pensarlo. Eso no se hace. En política, yo le digo, no hay reglas. Como decía Bumangongo, Tomás Bumangongo, otro inteligente. Dice, la política es un juego sucio donde ganan los inteligentes. No, ¿cómo cree que en un lugar donde estaban los Balboas, los Jones, los Enrique Gori y todo eso, van a meter, perdón que yo diga eso, son mi gente, a un animal del bosque, lo ponen chaqueta y corbata para que venga a mandar en Santa Isabel? Eso no ocurre, solamente ocurre en Guinea. No ocurre ni en Nigeria, ni en Ghana, ni en cualquier país. Eso ocurre en Guinea. Hay gente aquí preparadísima. No le vas a meter a un tipo que yo aprecio mucho, Justo Bolequia, que es un tío muy preparado, para ir a meterse con toda esa gente de Gombe, no. El señor viene de Salamanca. ¿Y por qué tiene que irse ahí? Irá, que es su país, pero cuando las cosas estén como la tercera parte de Salamanca. Bueno, dos cosas que están relacionadas. Una es por qué Atanasio adoptó en la conferencia constitucional, bueno, ya desde que llegó, a principios del 67, sí, a Madrid, la actitud de acercarse al gobierno español y en la conferencia constitucional una actitud muy pro-española que permitió a Macías romper el partido a primeros del 68 y llevarse nada menos que todo el interior del continente con él. Esa es la pregunta, bueno, las dos preguntas. Es decir, ¿por qué esa actitud de Atanasio y por qué se produjo esa ruptura? La conferencia constitucional realmente no fue una conferencia constitucional. Eran cosas, tenían escrito, le escribieron, no sé, para una secuencia o una paranda de diatribas. Oye, señor, no sé qué tal, que tenía cuántas mujeres que a mí me robaron tal y tal y tal. No era una conferencia. Además no estuvo la prensa ahí, ni las Naciones Unidas, ni nada. Y entonces todo el mundo estaba ahí cantando, viva España, viva Franco y tal. Oye, tú estás ahí, ¿qué vas a decir? Pero Macías no lo dijo. Lo de Macías, ¿me entiendes? Tenía esos toques antiespañoles, pero quiere decir que lo que se ve no era la realidad. Un señor estaba bien respaldado. Macías no le dijo, porque le dijeron, tú tienes que decir eso para que tengas credibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, Macías estaba bien respaldado, como dije yo en mi introducción.
Todo in obscuro, ya lo tenían todo asentado. Oh, que España, no sé qué colonialista, que Adolfo Hitler y no sé qué cuento. Le dijeron decir eso. Y la gente a carcajar en una conferencia constitucional. Mira, yo me acuerdo a Armando, yo digo, cuidado, Armando se burlaba, le digo, oh, Johnson, porque estuvo una pelea física con Evita, porque Evita era un poco violento. Le digo, oye, señor, le dio un boleo y ahí tal, y dice Armando, oh, Johnson, lo que me habéis hecho, ni Johnson me hace eso. Y Armando le decía a Johnson, digo, cuidado, sí. De todas maneras, todo estaba bien planificado. Este señor que hable su fan, que hable tonterías, toda serie de sandeces, pero todo estaba preparado. Todo estaba preparado. Y los que ganaron, ¿dónde está el otro señor, el abogado el notario? Otro cantamañanas. Otro cantamañanas. Reúne a toda esa gente y dice, yo aquí el secretariado conjunto. Y todo se creó en la conferencia constitucional. Todo eso en la Unión Fernandino, todo en la conferencia constitucional. Y eso, y cuando nuestra gente hablaba, que son los que tenían, como dice Donato, son los que tenían realmente dos dedos de frente. A Carrero no le gustó eso. Mira, en política, la política, sobre todo en esos países de cuarto o tercer mundo, lo que se ve no es la pura realidad, hay otra realidad detrás, y todo fue un buen tongo. Todo de golpe de Estado, la conferencia que ganó Macieta, cuento chino. Pues entonces voy a pasar a pegar ya un salto fundamental. En la primera vuelta de las elecciones de septiembre, Sí. Macías saca el 40% de los votos, Bonifacio el 35%, Atanasio el 20% y Bosío el 5%. Bueno, Bosío iba a votar al que fuera a ganar. Mira. Entonces ahí el que decidió fue Atanasio. ¿Por qué Atanasio apoyó? ¿Cómo fue eso? Porque esa decisión fue decisiva. O sea, si hubiera apoyado a Bonifacio, hubiera ganado Bonifacio. Mira, yo de estar ahí, pero yo dije a mis compañeros, dejemos, ellos están en su guineanara. Están en su guineanara. Y le dejamos y se quedó solo. Porque a nosotros nos iban a cepillar. Sí. Entonces, como sobre todo José Loeri y yo, que teníamos un poco más de experiencia en esos países africanos, y se quedó solo. Y mira, como digo yo, nació para hacer lo que hizo y murió porque tenía que morir. Quiere decir, fue un buen golpe de Estado. Y toda su cúpula, y eliminaron a todos. A Armando, a toda la copa, a Elías, y todos lo eliminaron. Que era gente preparadísima. Esta gente, los Elías, era gente preparadísima como en España. Yo le digo de África, le coges a Enrique Gori y sabes que es un negro cuando ves su cara, pero detrás de la puerta es otro tipo y preparadísimo. Miren, Gori estaba más preparado que Nkrumah, y yo conocía a Nkrumah. No tenía diplomas como Nkrumah, pero yo digo en cuanto toda esa cosmetología política la tenía. Y era un tío muy civilizado, muy culto, y hablaba como tal. Hablaba bien, comía bien como un ser. Sí, bueno. Aunque usted estaba en Nueva York, sí. en los meses en que Atanasio fue ministro, ¿le llegaba algo de lo que estaba ocurriendo? Sí. ¿Qué le llegó de lo que estaba ocurriendo? Cuando él acepta al ministerio, escribieron mucho en la prensa que va a haber un golpe de Estado, que va a haber tal y tal y tal. Entonces, le invita, bueno, yo creo, ¿quién? Nixon, uno de ellos. Y el primer secretario de Estado, Rogers, lo recibió. Después de esto, viene a Nueva York. Sí. Él estaba en Waldorf Astoria, pero después cogimos un cuarto. Para ver qué pasa. Has hablado con Gori, dice que están hablando de golpe de Estado. Y de facto a Ndonguito, que son chicos que estaba aquí en el mandaron, ¿qué pasa aquí? No te metas en eso. Y entonces la reunión que tuvimos, que era, que nos recibió ¿cómo llaman? Saturnino, Atanasio y yo estuvimos en la reunión con el embajador, después que vino de Washington, en la reunión. Y me acuerdo muy bien, el embajador Dios le dijo a Atanasio, sí, no te hemos ayudado,
pero tú déjate de la política entre España y su colonia. Y Atanasio era una persona muy discreta, no tenía la lengua suelta, le conocer muy discreto, discretísimo, no podía, era como un chino. Y nos cogemos el apartamento, yo era su secretario, hermano, ¿qué pasa? Dice, yo no sé nada de eso. Eso son cosas de ellos. Dice, tú has oído. Y Saturnino, que no. Entonces ahora, lo que me parece, no estuve ahí, cuando ellos salen de Nueva York para Madrid, posiblemente, y quizás realmente, tuvo una entrevista con Castella. ¿Cuándo? No, Cuando fue a como Nueva digo York. yo, hablando inglés, yo no estuve ahí, yo no estuve ahí, pero teorizando un poco, después de lo que hablamos en Nueva York, que él no tenía nada que ver con eso, y ya Estados Unidos ya le dijo, el embajador yo... Sí, tiene una entrevista con Castilla, sí, seguro, sí. Sí. El embajador yo le digo, no te metas, te ayudaremos, pero no te metas en la política entre España y su colonia, quiere decir Carrero con su gente. Yo creo, posiblemente, no puedo decir realmente, pero posiblemente, cuando llega a Madrid, porque después de llegar a Madrid se fueron a Etiopía, que tengo, además Saturnino nos mandó con Tomás una carta de Saturnino, desde Etiopía, después llegan a Madrid. No, pero eso ya es poco antes del golpe. No, Es que hay 2 veces que va a Madrid, en diciembre y en febrero. Sí. Espera. Llega de Nueva York, es ministro, llega a Naciones Unidas, que las fotos están allá. Después le recibe el ministro de Asuntos Exteriores, el Secretary of State de Estados Unidos. De ahí viene a Nueva York y tiene una reunión con el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. En esta reunión estaba yo, o Saturnino y yo, estábamos en esta reunión. El embajador, solamente recibirle, ¿y quiénes son esos? Son mis asistentes y tal. Dijo, no te metas en la política entre España y su colonia. Te ayudaremos. Yo de estar ahí, le hubiera aconsejado, tú, lo que Atanasio tenía que haber hecho, es, llegan las elecciones, no votes ni a ese señor, como ya, Bonifacio y al Macías, que digan que pelean entre ellos. ¿Me entiendes? Porque esta gente no tenía nada. ¿Me entiendes? Entonces, Atanasio deja y sale a Estados Unidos, sería presidente de la República. Pero no lo hizo. ¿Qué pasa? Ellos no tenían dinero. No tenían medios. Los demás tenían medios, ellos no tenían medios. Los medios que tenían es lo que tengo yo, lo que creo yo, que no tengo que estar aquí. Posiblemente, no digo realmente, posiblemente se sentó con el ministro Castella. Y Castella le diría, condicional, mira, tú te vamos a ayudar. Yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, tengo muchas relaciones y tal, tú vete allá y cualquier cosa tú te metes, le das un golpe de mano. Pero Atanasio, conociéndole, un golpe de mano no lo da una persona. El líder no da un golpe de mano. Hay una estructura ahí y tú desde el exilio te metes con tus amiguetes y tal. Y ahí, ¿quién estaba ahí? Nadie, todo eso guardia colonial, nada de eso. Entonces viene Osana, el que viene en nombre de David. ¿Qué es lo que creo que pasó? ¿Qué es lo que cree que pasó? Después de sentarse con Castella, se va ahí todo bien asegurado. ¿Me entiendes? Castella se da un golpe de mano, lo doy yo mismo y tal, y me hago presidente. Pero se olvidó de que el que pinchaba y cortaba era Luis Carrero Blanco. La Guardia Civil no son militares, son policías militarizados. En eso nosotros tenemos idea de eso. Porque lo que pasa es que en Guinea cualquiera te habla, como una vez un guardia civil me dice, que nosotros, que tal, Adolfo, olvídate de los americanos. Yo digo, tienes razón. No, aquí hay un ejército. Y en el ejército hay ramos para hacer eso, si hay una operación, una guerra o un golpe de tal, pero no un guardia civil. Eso se hace en África, quizá. Mi chombero fue un policía y dio un golpe de mano y se hizo presidente. Idi Amin, un animal salvaje que no sabía leer ni escribir. Pero Atanasio, una persona que tenía una formación. En los libros, en los papeles, no como usted, pero
tenía una formación, y militar, además. No te vas así después en parrandas y fiestas y mujeres y tal. Perdone que yo diga eso, pero es que las cosas que ocurren en ese pequeño mundo de Guinea, oye, parece el Quijote. El hombre que es mucho hablar y el poco dormir se le enfrascó el cerebro. No. Entonces, eso es lo que pasó. Lo que pasó, que yo creo, no estoy seguro, pero quizás. Sí. ¿Qué? Dentro de la probabilidad probable, quizás se sentaría con el ministro Castilla y Castilla le dice: mira, tómate un dinero en el bolsillo con Saturnino, te mete en un avión con Rita y Púa y te da 3 personas en un avión de 120 personas. Y vas y te sientas, no sé, con un jefe de Guardia Civil y tal, y aquí yo seré el presidente. ¡Pam! Eso es lo que pasó. O sea, que fue una iniciativa de Castilla la acción de Atanasio. A mí no me cites, pero sí, es una si teorizamos, citarme porque estuve ahí, lo que estoy contestando en nuestra gesta sí que yo estuve ahí. Pero el golpe de mano, golpe de Estado, yo digo golpe de mano, porque golpe de Estado ya es un poco más serio. En el golpe de mano, posiblemente, y dentro de la probabilidad probable y posible, the probability of possible probability, decimos en nuestro tema, Castilla, creo que se sentó con él aquí como estamos. Mira, yo soy el ministro de Asuntos Exteriores, he dicho mucho. El otro es jefe de gobierno, tal. Yo tengo las conexiones, un ministro de Asuntos Exteriores. Así como Bouteflika, ¿me entiendes? Si Atanasio viera, Bouteflika le hace presidente, porque tiene muchas conexiones. Habla con China, con Rusia, con tal, incluso con Estados Unidos, porque política es igual a economía. Se sentirá con el ministro Castilla y el ministro de Asuntos Exteriores Castilla, y que te aprecia, y su equipo. ¿Por qué no? Se fue a ello y ya soy presidente de la República. Y en esta distracción, él decía, en esta distracción política española de entonces, ahí se fue a la tumba. Eso es lo que pasó. El resto, cuento de hadas. Yo creo que tenía más preguntas que hacer de lo que pasó después, pero yo creo que quizás creo que hemos dado una visión de conjunto de todo el proceso descolonizador. Al fin y al cabo estamos celebrando el 50 aniversario.